¿Te ha pasado alguna vez que quieres algo, pero una voz interna te dice que eso no es para ti? ¿Cuántas oportunidades has perdido por creer que no estabas a la altura? ¿Y si ese miedo que sientes no fuera miedo, sino una creencia limitante? Hoy hablaremos de ello. Las creencias limitantes son ideas negativas que asumimos como verdades absolutas. Normalmente se inician durante nuestro periodo de infancia, entre los 7 y los 10 años aproximadamente. Es en esa época cuando comparaciones con otros que hacemos nosotros mismos o comentarios de personas a los que nosotros les damos autoridad nos van produciendo el inicio de estas ideas que al final se transforman en creencias. A posteriori, como sabéis, viene la etapa en la que somos más vulnerables de todo, que es la adolescencia. En esa etapa, estas ideas se arraigan más dentro de nosotros porque al final es cuando más dudamos de nosotros mismos, más vulnerables somos, etc. Y finalmente, en la adultez temprana, cuando aún la adolescencia está ahí acabándose, es cuando se acaban de solidificar dentro nuestro. Estas ideas, estas creencias negativas no se manifiestan hacia nuestro exterior, sino que se manifiestan hacia nuestro interior, en nuestro diálogo interno, es decir, se manifiestan en cómo nos hablamos a nosotros mismos. Por ejemplo, en frases como yo no podré hacer esto, no lo intento, soy muy torpe, ¿para qué voy a intentar jugar al fútbol?, etcétera, etcétera. La buena noticia es que tienen solución. Lo primero, como todo en esta vida, es darse cuenta de que existen estas creencias. Y para eso hay dos maneras. La primera sería haciendo un poco de autoinspección, reflexión interna, hablar con nosotros mismos, como quieras llamarlo. El tema es que te pares un momento a reflexionar sobre sobre las ideas que tienes dentro, ¿no? Por ejemplo, busca patrones que se repiten en tu vida. Pongamos un ejemplo, así para que nos quede claro. En los últimos 5 años he tenido 3 relaciones, las cuales siempre han acabado justo antes de empezar la convivencia. Puede ser por coincidencia, efectivamente, pero es el hecho de que haya 3 veces el mismo suceso puede ser que esconda un patrón y el patrón esconda una creencia. Hazte las preguntas. ¿Cómo me siento antes de convivir? ¿Qué siento en estos meses o en estas semanas en las que estamos decidiendo de si convivir juntos o no? Ostras, pues si la respuesta es que creo que se me va a acabar la libertad, es que creo que si doy demasiado me van a hacer daño, es que no creo ser suficiente y me da miedo perder a esa persona si nos vamos a vivir juntos. Todas esas frases, daros cuenta que son negativas, por lo tanto, pueden realmente esconder una creencia limitante. La segunda herramienta para identificar estas creencias es preguntando. ¿Preguntando a quién? Pues a gente que quieras, que te aprecien, que te conozcan. No le preguntes al vecino de al lado porque no lo sabrá. Pero si le preguntas a gente que te quiere y que te aprecia, podéis primero mejorar vuestra relación teniendo una conversación profunda y reflexiva. Y la otra es que son personas que conocen tanto tus cosas buenas como tus flaquezas. Entonces, hazle preguntas como: ¿tú crees que en mi vida tengo patrones que se repiten? ¿Crees que a veces me hablo con desprecio? Etcétera. Y esa persona, si realmente te conoce y te aprecia, seguramente tendrá mucha información de esta. Y, por ejemplo, siguiendo con el caso anterior, te dirán: no, es que date cuenta que cada vez que intentas dar un paso más en las relaciones, frenas.
no sé por qué frenas, efectivamente, pero ahí hay algo, te ha pasado 3 veces, ¿no? Entonces ahí es cuando puedes empezar tú a analizar el por qué pasan estas cosas. Puede ser que sea una creencia limitante o, como he dicho antes, una coincidencia, pero ahí ya tienes un punto de partida. Al final no podemos ver si tenemos una venda en los ojos. En cambio, si hemos identificado un problema, podemos actuar sobre él. Una vez identificados los problemas, hay varias soluciones y hoy hablaremos de 2 que yo creo que son una de las más importantes. Como hemos dicho al principio, las creencias limitantes se manifiestan en el diálogo interno, es decir, en cómo nos hablamos a nosotros mismos. Por lo tanto, además de hacer una reflexión para analizar dónde tenemos estas creencias limitantes, una vez identificadas, analicemos cómo nos hablamos. No es lo mismo decir, no voy a intentarlo porque no lo voy a conseguir, que, ostras, estoy aprendiendo, a lo mejor me cuesta, pero voy mejorando poco a poco. Es decir, al final parece muy sencillo, pero es muy difícil porque es una cosa que tenemos tan arraigada dentro que cambiar el hecho de cómo nos hablamos es muy difícil. De hecho, hay una frase de Buda que dice, no hay peor enemigo que tus propios pensamientos, o algo así. Nadie puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Así que reflexiona, hazte consciente de cómo te hablas, porque solo el hecho de intentar cambiar la manera de cómo te hablas puede llegar a afectar a esas creencias y, en vez de que sean limitantes, que sean potenciadoras. El hecho de cambiar una mala palabra hacia ti mismo hacia una buena, oye, no es que no pueda, lo estoy aprendiendo y estoy poco a poco mejorando. Este simple hecho puede mejorarte la vida. Es lo que os digo, parece una tontería, pero es muy poderoso. De hecho, nuestra mente es muy poderosa, ¿no? La otra solución que tenemos es profundizar en el origen de estas creencias. Eso ya es un poco más difícil porque nos tenemos que ir al pasado, al inicio de esas creencias, a la primera infancia de la que hemos hablado antes. Por ejemplo, yo soy una persona que me considero torpe y dejo de hacer muchos deportes o dejo de apuntarme a... ¿Me invitan al pádel? Pues no, porque no se me va a dar bien. Bueno, dejo de hacerlo porque yo creo que soy torpe. ¿Por qué creo que soy torpe? ¿Por qué he dejado de intentar todos esos deportes? ¿Por qué he dejado de intentar correr? ¿Por qué? Etcétera, etcétera, ¿no? Vale, pues entonces, lo primero que tengo que hacer es pensar qué sentí la primera vez que me sentí torpe. Es complicado porque tienes que ir al pasado, como os he dicho, pero si haces un ejercicio de autorreflexión, probablemente podrás llegar al kit de la cuestión, ¿no? Entonces, piensa en ese momento cómo te sentiste y, sobre todo, quién había. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces, cuando surge una nueva creencia limitante, cuando inicia su aparición en tu manera de ser, es por un comentario o por una comparación con alguien. Por lo tanto, ahí había un tercero, no eres tú que te dijiste torpe porque sí, ¿no? Entonces, encuentra a esa persona que había, no por darle la culpa, no por culparla, sino por entender por qué surgió esta creencia, ¿no? Entonces, cuando tengas esa persona, vamos a pasar al siguiente paso. El siguiente paso es entender por qué surgió esa creencia, ¿no? La mayoría de creencias nacen para autoprotegernos. En ese caso, si yo era una niña y con mi profesor de gimnasia, al que yo le daba mucha autoridad, me decía eres torpe de forma repetitiva, y yo al final, ¿qué hice? Creerme esa torpeza para evitar críticas, para evitar ser juzgada, para evitar que los compañeros se rieran de mí, etc. Yo me protegí. Pero date cuenta de que ahora mismo esa autoprotección no sirve de nada, porque de hecho me hace de barrera para mi crecimiento. Yo necesito hacer deporte, pero si
me considero torpe y no lo hago, no puedo hacer deporte, pero lo necesito para mi bienestar. Entonces, entiende por qué surgió esa creencia y entiende por qué ahora la puedes romper. El entendimiento de eso puede llevarte a su eliminación o a su conversión de creencia limitante a creencia potenciadora. Oye, puede ser que me cueste, pero lo voy a intentar. Porque quien no lo intenta, seguro que no lo consigue. Bueno, y para ir acabando, si te han resonado mis palabras o crees que puedes tener una creencia limitante, te invito a reflexionar sobre ello. Y si quieres reflexionar acompañado, no dudes en rellenar el formulario que te dejo en la descripción para reservar una sesión conmigo. También me gustaría recomendaros un libro que se llama Mindset, que es de Carol Dweck. Está en español, os lo dejo también en la descripción, y en mi perfil tenéis una lista de libros por si queréis mirarla. Así que nada, si te ha gustado, dale like, y para más contenido no dudes en suscribirte. Muchas gracias.